Quedaba tiempo para alguna que otra jugada más, pero no le bastó a Ecuador y se termina quedando afuera del Mundial, para mí de la peor manera posible, perdiendo 3-2, jugando mal. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Mundial Sub-20, por supuesto, con estos octavos de final, que hoy podemos decir que ya tenemos armados los cuartos de final después de ver este partido. Ya tenemos definidos los cruces y que también vamos a estar cubriendo porque ya a partir del sábado vamos a tener participación. Por lo tanto, vamos a estar siguiéndolo de cerca. Y qué difícil analizar este partido, ¿no? Qué difícil hablar y poder dar nuestra editorial, como hacemos siempre después de cada partido, con respecto a lo que pasó entre Ecuador y Corea del Sur. Esta paternidad que se extendió el día de hoy de Corea del Sur hacia Ecuador en este tipo de competencias. No se pudo tomar revancha a la selección ecuatoriana, no se pudo tomar revancha a la Tri. Una lástima, la verdad es que vi una versión muy floja de mi Tri querida y ya arrancar el partido perdiéndolo desde el vestuario es un dolor inmenso. Y además también es una cachetada tremenda porque, como les digo siempre, tiras a la basura todo el planteo que haces. O sea, todo el planteo que vos tenías para hacer durante los 90 minutos se te ve, podemos decir, ensuciado, o quizás también se te ve tirado a la basura, como les digo yo en ese lenguaje, por una cuestión de una jugada, por una desatención defensiva, que se debe también a la falta de fútbol que tuvo el central, que es Valencia en este caso. Yo no quiero caerle solo a él, la verdad, pero la responsabilidad viene por ese lado. En los dos goles hubo desatenciones defensivas muy grandes. En el segundo gol lo podemos decir tranquilamente que fue del lateral derecho de Ecuador. Y Valencia fue el que desencadenó los primeros dos goles de Corea del Sur, porque vamos a estar viendo en instantes nada más que en ese primer gol se duerme, y bueno, se notó la falta de esos jugadores que vienen siendo titulares habitualmente, como es el caso de García. García era el central titular indiscutido junto a Ordóñez, venían jugando muy bien los dos, venían siendo figuras en esta selección ecuatoriana, y es más, habían recibido tan solo 2 goles en la fase de grupos, increíble la verdad lo que venían haciendo, y bueno, tuvo que salir García, creo que por alguna molestia, después entró en el segundo tiempo, y en el segundo tiempo se acomodó mucho más Ecuador. Pero bueno, vamos a ir analizando jugada tras jugada lo que fue pasando en este partido. Primero quiero arrancar, primero que nada, con la jugada del primer gol. Porque como les dije, la jugada del primer gol para mí es responsabilidad totalmente de Valencia. Miren, van a estar viendo ahí el centro que mete el jugador de Corea es tremendo. Y cómo la baja y cómo define, es de otro planeta. Sinceramente es un auténtico golazo. Hay que rendirse ante esto, hay que decir las cosas como son. Porque la baja muy bien Lee Jung-jong, que es el 9 de Corea del Sur. Define muy bien. Pero ustedes vieron la siesta que se duerme Valencia en este gol. Lo deja bajarla de pecho tranquilo y lo deja definir tranquilo. Después el centro es también una oda al fútbol, hay que decirlo. Pero hay, primero, una mala defensa, un mal retroceso por parte de Ecuador, que lo vi mal durante todo el partido en los retrocesos. Cuando tenía que bajar a defender después de un contragolpe directo de Corea del Sur, se acomodaba mal y eso hacía que termine mal parado, siempre. Siempre después de cada contragolpe terminaba mal parado, en este caso Ecuador, y terminaba siempre en gol de Corea del Sur. 3 veces atacó nada más Corea del Sur. 2 terminaron en gol y 1 terminó en córner, que después terminó en gol. No hay mucho más que eso. Pasamos a la siguiente jugada. Otra vez. Esto es un error de criterio, pero para cualquier defensor me va a entender. ¿Cómo el lateral va a salir a anticipar cuando tenés la posición ganada de tu arco? ¿Cómo va a querer salir a anticipar? Yo entiendo que quizás se tuvo confianza y decidió salir, y por eso después termina quedando mal parado, porque hace muy bien después en la jugada el 10, creo que sí, Bae Jong-hu, que es el que jugó un partidazo, la figura del partido fue el 10 de Corea del Sur, y el 10 también de Ecuador, que fue Kendry Páez. En este caso no tiene la 10, ya lo sé, pero para mí el 10 es Kendry Páez, y fue la figura. Con 16 años, Kendry nuevamente volvió a demostrar que es cosa seria, que es un chico que le va a dar muchas alegrías a Ecuador, sépanlo eso. Pero bueno, en este caso nos tenemos que quedar con este gol que hizo Bae Jong-hu, que viene después de una desatención defensiva por parte de la Cruz, que también los dos laterales de Ecuador sufrieron todo el partido por quedar descompensados. Pero en este caso, como les dije,
una falta de criterio a la hora de defender porque quiso salir a anticipar y cuando salió a anticipar le giró el jugador de Corea y quedó mano a mano con Napa, que Napa hizo lo que pudo, salió a achicar, no tuvo responsabilidad en este gol y terminaba haciendo el 2-0 y en 18 minutos ya vas perdiendo 2-0, es un dolor pero de huevos, voy a decirlo así, es un dolor de huevo perder 2-0 en los primeros 18 minutos, es una locura. Ahora, Siguió esto, Ecuador se empezó como a acomodar un poco a través de toques y apareció él cuando el equipo más lo necesitaba porque no le encontraba el rumbo, porque Nilson Angulo no se proyectaba por la banda, porque Klinger tampoco era lo incisivo que venía haciendo, porque Cuero quizás no estaba pasando por su mejor momento de confianza y apareció el señor Kendry Páez y hizo esta genialidad, podemos decir, porque está bien que se trastabilló un poco, se enganchó con la pelota, pero termina generando y fabricando, hay que decirlo así, fabricó un penal, se lo sacó de la galera básicamente, porque después el penal está, hay que decirlo, el penal fue penal de hecho, pero miren, acá está la jugada exacta, miren, lo van a ver a continuación, miren cómo lo agarra y además, no sé si lo vieron, si quieren rebobinen, abajo lo toca con el pie, o sea, le puntea el pie, por eso se trastabilla y se termina cayendo al piso Kendry. Entonces, está bien. Apareció un penal así mágico, de repente, que fue penal, lo vuelvo a repetir, para mí fue penal. Y el señor Justin Cuero, que es el 9 de esta selección, se encargó de patearlo en un momento que la pelota quema, porque vas perdiendo 2-0 y te puedes acercar. Minuto 35, Justin Cuero se transformaba en uno de los goleadores de este campeonato. Un gran papel, la verdad, hizo Justin Cuero a lo largo del Mundial. Hoy no le llegó mucho la pelota, es lo único que les puedo decir. Pero la verdad es que lo vi bastante bien y me parecía que en este primer tiempo Kendry Páez, Zambrano, que es el 5, y Justin Cuero fueron los mejorcitos o los más rescatables en este momento, porque después vi un papel muy flojo por parte de todos los jugadores ecuatorianos que para mí se vieron caídos anímicamente por el resultado. Ir perdiendo 2-0 tan rápido les chocó mucho. Ahora pasamos al segundo tiempo. Arrancás el segundo tiempo 2-1 abajo, con todo un tiempo por delante, con la posibilidad de empatarlo y hasta incluso poder darlo vuelta. Y en el minuto 46 te hacen esto. Ahí está. No lo puedes creer. No lo puedes creer porque es un gol de vestuario. Es un gol de vestuario, minuto 47 te meten este gol. Yo no lo puedo creer. Gol de cabeza, error defensivo, porque ninguno siguió la marca. Ahí, fíjense que hay 5 jugadores de Ecuador y cabeció entre esos 5 jugadores y encima cabeció uno de los más bajitos de Corea del Sur. Por lo tanto, desatención defensiva nuevamente, que termina en gol de Corea, la tercera vez que atacaba a Corea. Y Gilmar Napa, que sale mal en este caso. Le atribuimos la responsabilidad de que sale mal porque le anticipa el puñetazo y termina siendo gol. Entonces es responsabilidad un poco de todos y esto te daba un 3-1 en un comienzo de segundo tiempo que te desmorona todo lo que planificaste en el entretiempo. O sea, todo lo que habías planificado en el entretiempo para empatar el partido es doblarlo, o sea, hacer el doble. Y después, cerca del minuto 83, o sea, Ecuador intentó, atacó por momentos sin tanta idea y dependiendo mucho de Kendry. Para mí Kendry, nuevamente, se los vuelvo a repetir, fue la figura del partido, junto al 10 de Corea del Sur y al 9 también, que fueron muy bien, la verdad, los dos. Pero me quedo con Kendry Páez porque jugó prácticamente por momentos solo en esa mitad de cancha y generó y fabricó y se la pasó pidiendo la pelota, pateando al arco. Nada, un chico de 16 años que era uno de los más jóvenes de este torneo, si no el más joven, no sé bien si hay alguno más joven, pero me parece que era el más joven del torneo y el que rompió el récord la semana pasada, partidos anteriores. Y después, bueno, termina llegando este lindo centro de Kendry. Miren el centro que pone Kendry. García, que es otro de los que entró muy bien. Y después el manotazo, mejor dicho, el zapatazo ahí en el área de González, que es otro de los que para mí en el segundo tiempo remontó un poco, repuntó el nivel. Y terminaba siendo el 3-2 en el minuto 84. Quedaba tiempo para alguna que otra jugada más, pero no le bastó a Ecuador. Y se termina quedando afuera del Mundial. Para mí de la peor manera posible, perdiendo 3-2, jugando mal, no siendo su mejor versión y con esa espinita, podemos decir, esa espinilla de decir, che, podríamos haber dado más. Así que no era uno lo que esperaba. No voy a decir que fue un papelón tampoco porque lo cierto es que no perdió 6-1, perdió 3-2, estuvo un gol nada más, aunque en juego estuvo muy pero muy por debajo de lo que uno esperaba. Pero sí termina siendo un partido que
que después te vas a arrepentir de lo que pasó. O sea, te vas a terminar arrepintiendo dentro de unos años. Vamos a mirar para atrás, vamos a decir el partido con Corea del Sur, qué mal que jugó Ecuador y encima quedamos a un gol, no lo puedo creer. Bueno, es así, esto es fútbol, pero como siempre hay revancha. Hay que seguir apostando a los chicos de la cantera del fútbol ecuatoriano, hay que seguir apostando a estos juveniles que con un técnico en 2 meses nada más hicieron una muy buena fase de grupos y en octavo de final se hizo lo que se pudo, quedó un gol de diferencia con Corea del Sur, como bien les dije, y nada más que eso. No hay mucho más en mi análisis. Me gustaría que ustedes dejen el suyo ahí abajo en los comentarios. Como no, que se suscriban al canal, que activen la campanita y nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chao, chao.